Amigos, seguimos hablando de estas disertaciones mirandinas y vamos quizás al episodio más controversial de nuestra historia, que es la prisión de Miranda, porque en ella participa nuestro libertador Simón Bolívar. Y a uno cuando le cuentan la historia, uno no puede creer cómo Bolívar apresa a Miranda. Pero vamos a ver la historia, que la historia no es tal como nos las contaron y vale la pena profundizar un poquitico en ella. Ustedes saben, Miranda viene precisamente traído prácticamente por Bolívar a finales de 1810, a principios de 1811, y participa en la Sociedad Patriótica y en la firma del Acta de la Independencia. Los mantuanos, miren, lo rechazaban. Ese gobierno gobernado por mantuanos, presidido por mantuanos, no le dan su sitio a Miranda. Y más bien cuando se alza Valencia, mandan al Marqués del Toro a sofocar el alzamiento, que lo que era un general de opereta, pues un hombre sin ninguna experiencia, y al final tiene que venir Miranda y dominarlo, pero aún así a él lo tienen arrinconadito. Y cuando la República está perdida, la Primera República, entonces es que nombran a Miranda dictador, pero lo nombraron dictador, como dijo él mismo, para presidir los funerales de la patria. Aquello estaba perdido. Viene el terremoto de 1812, el alzamiento de los negros en Barlovento, eso es terrible. O sea, recuérdense que esa era una guerra de castas, la independencia, y precisamente las clases bajas, las clases pobres, los negros, los pardos, estaban del lado de los realistas. Para ellos los enemigos eran los independentistas. Entonces vienen aquellos negros de Barlovento alzados, degollando gente, y Miranda tiene que capitular. De hecho, capitula, pues a lo mejor Bolívar y los otros lo que querían no era que capitulara, sino huir y ir a otro lado. Y ese era precisamente el plan de Miranda, como consta en las memorias de Pedro Gual, ese personaje que ya hemos hablado de él varias veces, ahí se lo mostramos, que posteriormente fue presidente de Venezuela 40 o 50 años después. El hecho es que Miranda se va a La Guaira con intenciones de embarcarse y de seguir la lucha, de irse a Cartagena, como hizo Bolívar después con el manifiesto Cartagena, que salió de aquí, fue Cartagena, y de ahí fue que consiguió recursos para la campaña admirable. Y ese era el plan de Miranda. Pero Miranda comete un gravísimo error, que él lo tiene en secreto. Él se va a La Guaira a embarcarse y los patriotas, entre ellos Bolívar, Montilla, Miguel Peña, piensan que el hombre los traicionó y se iba. Miranda llega al puerto de La Guaira y el barco no sale porque no hay buen tiempo y deciden salir al día siguiente. Entonces la noche del 30 al 31 de julio de 1812, él se queda en la casa de el coronel de las Casas, que era el gobernador militar de La Guaira, nombrado por el mismo Francisco de Miranda. Y en eso llegan Bolívar, Montilla, Miguel Peña y todos ellos, y están indignados pensando que Miranda los está traicionando y se está yendo. Yo les cuento esto sale bien detallado en el libro de Tomás Polanco Alcántara y también sale en el de Caracciolo Parra Pérez de la Primera República, de la caída de la Primera República. Que entonces ellos llegan y Bolívar incluso era partidario de fusilar a Miranda. Dice Pedro Gual, según nos narra Tomás Polanco Alcántara, que todo se hubiera arreglado si hay una aclaratoria. Pero estos muchachos que llegaron, eran unos muchachos, les recuerdo que Bolívar no había cumplido 30 años para la fecha, están, bueno, indignados y entonces van y apresan a Miranda y se lo entregan al gobernador militar que era de las Casas. Y le voy a leer lo que dice la cita de Pedro Gual de ese acontecimiento, porque eso le va a aclarar a ustedes todo aquello que les han dicho o que no les han dicho, porque generalmente se omite decir que Bolívar estaba ahí. Cuando está Miranda durmiendo, llegan estos jóvenes, entonces lo despiertan, él piensa que lo están despertando porque ya es hora de irse al barco, era de madrugada, estaba oscuro, y Miranda con una lámpara pues los alumbra, y es cuando dice aquella frase terrible, ¿no? Bochinche, bochinche, esta gente no quiere sino bochinche. Y bueno, lo hacen preso y se lo entregan, como les dije, a de las Casas. Igual en sus anotaciones citadas escribe que ese arresto de Miranda habría durado poco tiempo porque una sola explicación habría bastado para disipar los pretextos erróneos con que se había hecho. Pero ni aún hubo tiempo para hacerlo. Por una traición, la más infame, aquella plaza ya estaba vendida al enemigo. El ilustre arrestado y sus arrestadores se encontraron súbitamente prisioneros de guerra por de las Casas. O sea, les aclaro entonces. Miranda se iba a ir, pensaba seguir la lucha, como se lo manifiesta Pedro Gual. Bolívar y sus compañeros piensan que Miranda los estará traicionando. Sin hablar con él, sin que medie una aclaratoria, lo hacen preso y se lo entregan a de las Casas. Y de las Casas se había vendido ya a Monteverde. De las Casas, que era el gobernador militar de La Guaira, nombrado por Francisco de Miranda, entonces reciben órdenes de Monteverde de que arresten a Miranda y que no lo dejen salir y lo encierren en San Carlos. Entonces cuando llega uno de los segundos de Monteverde, que era Cerveris, terminan ya de encadenar a Miranda, de apresarlo, de ahí se lo llevan a Puerto Cabello, de ahí se lo llevan a Puerto Rico y de ahí se lo llevan a La Carraca, desde donde les estamos haciendo este programa, y se acaba esa vida
tan luminosa, tan importante para América entera. Un hombre que influyó en todos los grandes libertadores de la época, en Bolívar, en San Martín, en O'Higgins. Todos esos hombres tienen la huella de Miranda y nosotros aquí también. Muchísimas gracias y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, vamos a especular un poquitico. ¿Qué hubiese pasado si no entregan a Miranda? ¿Qué hubiese pasado si Miranda se explica? Si Miranda le hubiera dicho a Bolívar y a ellos, no, vámonos para Cartagena, vámonos todos, vamos a alzarnos allá, vamos a seguir. Bueno, tranquilamente Miranda hubiera tenido un papel muy importante, a lo mejor hubiera sido él el libertador, o por lo menos hubiera tenido una actuación más grande y un final muchísimo más feliz y glorioso. Por otra parte, les recuerdo, este hombre tenía una vida feliz, una vida de familia, tenía 2 hijos, cuando él abandona eso por venirse para acá. En el Educando a nuestros padres, yo les quiero hacer énfasis en aquello de la aclaratoria, en el sentido de que muchas veces tomamos decisiones como la tomaron estos muchachos, Bolívar, Montilla, Peña, como la tomaron ellos, que eran unos muchachos en ese momento, sin ver qué estaba pasando. Eso nos pasa cada rato en la vida, que de repente tomamos una decisión o pensamos algo o juzgamos algo sin tener todos los elementos. Yo en este Educando a nuestros padres les recomiendo, y se los recomiendo estrictamente y principalmente pues cuando se trate de una cosa mala, de una cosa negativa, no tomen ninguna reacción, no tomen ninguna acción si no están seguros de lo que pasó. Si es una cosa positiva, amigos míos, háganlo, estén seguros o no, porque es algo bueno que va a favorecer a alguien. Pero si es una cosa que puede hacerle daño a alguien, la decisión que ustedes tomen, amigos míos, no las tomen sin estar seguros, que lo más posible es que sea una tontería y que sea alguna cosa que no interpretaron bien. Así que, amigos míos, ese era el consejo de hoy. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa de los cuentos del tío Pepe.